Sábado 15 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás los juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el tema del juramento. Un tema tremendamente importante, un tema que se había vuelto en la época de Jesús algo así como un vicio en medio de las conversaciones más secundarias, más superficiales del mundo. Las personas terminaban jurando prácticamente por todo. Se estaba abusando ciertamente del juramento y entonces el Señor previene en este sentido para no poner a Dios de testigo de cosas verdaderamente superficiales, peor aún, de cosas falsas. Vamos a meditar entonces tres mensajes. Primero, el mundo al revés. Segundo, ¿cuándo se podría jurar? Tercero, sí si es sí, no si es no. Vamos con el primer mensaje, el mundo al revés. Queridos amigos, decimos que el mundo está al revés porque en aquellas cosas que sí deberíamos meter a Dios, en aquellas cosas en las que Dios debería ser el eje de aquella conversación, el eje de aquella ley, el eje de aquel país, pues de todo aquello lo estamos sacando. Las constituciones actuales sacando a Dios, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, la consagración a la Santísima Virgen María, de todos los estratos públicos, de todas las cosas que pueda significar política, economía, en fin. Y en cambio, para aquellas cosas que no deberíamos meter a Dios, pues sí le metemos. Para jurar en falso, el mentiroso tiene en su lengua a Dios para todo. Por Dios bendito, lo juro por el Señor, lo juro por mi madre. En fin, el mundo está al revés. Repito, para aquellas cosas en que no deberíamos meter a Dios, pues lo terminamos metiendo. Y aquellas cosas en que sí deberíamos meter a Dios, lo terminamos sacando. Sí, queridos amigos, el mundo está al revés. Por eso es tan importante este Evangelio de hoy, porque nos recuerda el orden que debemos tener. Nos recuerda que no podemos poner a Dios de testigo de cosas superficiales, peor aún, de cosas mentirosas. No podemos estar utilizando el nombre de Dios para ir legitimando nuestras acciones, para ir legitimando nuestras palabras. Más o menos es común y es conocido por todos que es un recurso frecuente del mentiroso estar jurando a toda hora. Estar jurando y diciendo palabras grandilocuentes, superlativas. Lo juro por mi familia, lo juro por mis hijos, lo juro por mi Dios. Personas que dicen esto frecuentemente están mintiendo. Ojo, no digo que siempre, pero desafortunadamente la experiencia nos muestra que este tipo de expresiones son recurso común de las personas que habitualmente mienten. Queridos amigos, restablezcamos el orden. Pongamos a Dios en aquello en que debemos poner a Dios. En nuestra vida, en nuestro país, en los principios de nuestra familia. Que los mandamientos de Dios hagan parte de nuestra sociedad. Pero saquemos a Dios de aquellas cosas en las que no deberíamos invocarlo. Esos juramentos innecesarios, esos juramentos falsos. Segundo, ¿cuándo se podría jurar? Amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1199 nos dice: el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Hasta aquí el Catecismo. Amigos, el Catecismo, aunque no hace una lista exhaustiva de las razones y de los criterios para jurar, por lo menos nos da tres elementos muy importantes. El primero, que sea verdad. No puedo invocar el nombre de Dios para una mentira. Amigos, esto es verdaderamente delicado. Es que
como hemos perdido un don del Espíritu Santo llamado el don del temor de Dios, que ciertamente no se refiere al temor al infierno, al temor a un Dios vengativo, sino al temor de ofender un Dios tan bueno y tan santo, como hemos venido perdiendo progresivamente la claridad de este don del Espíritu Santo, el ejercicio de este don, entonces ya no respetamos al Señor para nada. Amigos, en Israel, cuando se mencionaba el nombre de Dios, se inclinaba la cabeza. Es más, evitaban mencionar directamente el nombre de Yahvé por el respeto que le tenían. Nosotros, en cambio, hemos pasado al otro extremo. Ya utilizamos el nombre de Dios para cualquier cosa. Por eso es tan importante esto que estamos reflexionando hoy. El Catecismo nos dice entonces que, en primer lugar, si es que vamos a utilizar un juramento, es decir, si es que vamos a invocar el nombre de Dios como testigo, se debe hacer exclusivamente si lo que se va a decir es verdad. Ojo, primer punto, que lo que digo sea verdad. Segundo punto, el Catecismo nos habla de la sensatez. Y acá se refiere a evitar jurar por cosas secundarias, nimias, superficiales. En términos coloquiales, evitemos jurar por bobadas. Expresiones como te juro por Dios que era blanco, te juro por Dios que era negro, te juro por Dios que voy a ir, te juro por Dios que llegué, te juro por Dios que cualquier cosa de estas que hacen parte de la vida ordinaria serían juramentos insensatos. La sensatez entonces nos habla de aquellos momentos donde el peso de la circunstancia exige o podría exigir un juramento. Hombre, te juro por Dios que no maté a esa persona. Estamos hablando de un juramento sensato. Obvio que sea cierto, pero además sensato. Te juro por Dios, podríamos decir que no cometí este pecado, que no te engañé. Vamos, que estamos hablando de cosas significativas, realmente significativas. En esos casos, eventualmente podría llegarse a jurar. Y aún así, la tradición de la Iglesia nos recomienda evitar al máximo los juramentos. Evitar al máximo los juramentos. Entonces, primer criterio, la verdad. Segundo criterio, la sensatez. Tercer criterio, la justicia. Y aquí nos referimos a todas aquellas personas revestidas de autoridad que pueden pedirme un juramento. Por ejemplo, estoy ante un juicio. Debo jurar algo. Se puede hacer perfectamente. Un presidente jura ante Dios y ante la patria. Lo puede hacer perfectamente. Es decir, personas revestidas de autoridad que deben jurar para adquirir esa autoridad o que pueden además exigir a otras personas su juramento para algún tipo de proceso importante que sea necesario para el sano desarrollo de la sociedad. Recordemos entonces estos tres criterios: la verdad, la sensatez y la justicia. Tercero, sí si es sí, no si es no. Amigos, todavía recordamos cuando la palabra tenía valor. Nuestros abuelos nos contaban que cuando en esa época se hacía un contrato, no se necesitaba de tantos testigos, de tantos papeles, bastaba que la persona dijese sí y entonces era sí. O bastaba que la persona dijese no y entonces era no. ¿Cómo se ha perdido esto? En la medida en que hemos ido perdiendo nuestros valores espirituales, en la medida en que hemos ido perdiendo nuestro contacto con Dios, con lo sobrenatural, en la medida en que la sociedad ha dejado de estar anclada en los mandamientos de Dios, hemos tenido que recurrir a miles y miles de estrategias adicionales, papeles, testigos. Hemos tenido que recurrir incluso a una serie de cosas que dificultan el desarrollo de la sociedad. Amigos, antes todo era más sencillo, porque todo el mundo tenía fe, respeto, amor a Dios. Y entonces la persona sabía que cuando mentía, no solo mentía a la otra persona, fundamentalmente mentía a Dios. Y ellos no querían ofender a ese Dios. Y ese respeto por Dios mantenía la sociedad estable, firme. Hoy, repito, esto se ha venido perdiendo, desafortunadamente. La idea es que nosotros, católicos,
nosotros que queremos seguir a Jesús, nosotros que amamos a la Santísima Virgen María, nosotros que somos consagrados a su corazón inmaculado, sí mantengamos este principio. Que lo que digamos sea cierto. Que aquello que afirmemos sea cierto. No solo porque lo exige la caridad y la justicia con la otra persona, sino fundamentalmente porque sé que amo a Dios y Dios me ha pedido que no mienta. Por consiguiente, como amo a Dios, voy a hacer las cosas de manera correcta. Digo sí si es sí y digo no si es no. Oremos. Amado Señor, el mundo está al revés. Yo quiero ponerte en medio de las cosas realmente importantes y quiero suplicarte que me ayudes a evitar toda superficialidad, toda frivolidad al momento de invocar tu nombre. Cuando lo invoque, cuando te ponga como testigo, que solamente lo haga en términos de verdad, de sensatez y de justicia. Finalmente, concédeme, Señor, la honestidad interior para decir siempre sí si es sí y no si es no. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, el mundo al revés. Segundo, ¿cuándo se podría jurar? Tercero, sí si es sí, no si es no. Compromiso. Vamos a hacer este ejercicio en nuestra vida cotidiana. Digamos sí si es sí y no si es no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.